Hola, queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos para compartir juntos un pasaje de la palabra de Dios. En estas reflexiones que nos ayudan a pensar en nuestra preparación para la segunda venida de Cristo, hemos hablado de la importancia de mirar al pasado, acerca de lo relacionado a la obra de Cristo por nosotros. También hemos visto que necesario es mirar no solo hacia atrás a lo que Cristo ha hecho, sino mirar hacia arriba a lo que Cristo está haciendo por cada uno de nosotros en el santuario del cielo. Y hemos ido mostrando cómo la obra sacerdotal de Jesús tiene diferentes momentos que ya fueron prefijados, que ya fueron ilustrados en la obra de los sacerdotes terrenales cuando se hizo el santuario terrenal en la historia del pueblo de Israel. No voy a repetir ya los conceptos que ya hemos compartido hasta ahora, pero lo último que vimos es que en el cielo, a partir de la finalización de la profecía de los 2300 días, estamos viviendo un juicio. El juicio anterior al advenimiento, el juicio anterior a la venida de Jesús. Y en ese juicio, donde cada uno de nosotros es juzgado, somos juzgados por nuestras obras. Esto parecería ser una contradicción, porque la Biblia dice claramente que somos justificados por la fe. ¿Qué tienen que ver entonces las obras en el juicio? Hablemos de esto un poco en el tema de hoy. En el libro de Eclesiastés, nosotros encontramos una declaración en el capítulo 12, versículos 13 y 14, que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que la palabra de Dios, cuando habla del juicio, nos dice con toda claridad que Dios traerá toda obra a juicio. Por lo tanto, podríamos decir que somos justificados por la fe, pero somos juzgados por nuestras obras. Eso se muestra claramente en la carta a los Romanos, en esa carta que escribe Pablo a la iglesia de Roma. Ahí en Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 6, luego de hablar del justo juicio de Dios en el versículo 5, dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero en el mismo libro, en el capítulo 3, encontramos que la palabra de Dios nos dice en el versículo 28: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Si somos declarados justos y perdonados por la fe que ponemos en Jesús y no por las obras de la ley, ¿de qué manera entonces las obras tienen algo que ver con nosotros en el juicio? ¿Son las obras acaso parte de nuestra salvación? La Biblia es clara en decir que somos justificados solo por fe, sin las obras de la ley. Pero el versículo 31 de Romanos 3 dice: luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La obediencia a Dios, la observancia de la ley de Dios, no tiene nada que ver con nuestro perdón, pero sí tiene que ver con nuestra santificación, con la obra de Cristo en cada uno de nosotros y todo lo que esto significa. ¿Para qué son entonces necesarias las obras? ¿Qué muestran las obras en el juicio? Pues muy bien, la palabra de Dios nos dice algunas cosas interesantes en relación con las obras. Las obras tienen el propósito de mostrar que nosotros hemos aceptado vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir para la gloria de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y notad: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. ¿Os dais cuenta de esto? Nuestras obras no tienen el propósito de darnos gloria a nosotros o de salvarnos, sino de glorificar a Dios. Nuestras obras, de hecho, revelan, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, revelan que amamos a Dios. O como dice el capítulo 15, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Esto revela que amamos a Dios.
y revelan que estamos unidos a Jesús, que hemos hecho de Jesús nuestro Salvador y estamos conectados a Él. Juan capítulo 15, el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mirad, las obras que se producen en nuestra vida, las obras que se realizan en la vida de cada uno de nosotros, son una evidencia de que hemos creído en Jesús, de que estamos conectados a Jesús, de que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, de que le amamos. Y porque le amamos estamos permitiendo que su voluntad se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Pero además las obras tienen un propósito relacionado con ese juicio que se lleva en el cielo. San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4 y el versículo 9, dice: hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Qué significa esto? Que tu vida, mi lealtad a Dios, es una evidencia ante todo el cosmos no caído, ante todo el universo no caído, ante los ángeles no caídos y ante el tribunal de Dios, de que nosotros hemos elegido vivir la vida del cielo. Te lo voy a decir en estos términos. Dios justifica que tú y yo podamos entrar al cielo a través de nuestras obras. A través de nuestras obras, que tampoco son nuestras, son las que Dios hace en nosotros, como ya veremos. Pero esas obras que se producen en nuestra vida por la presencia de Dios en nosotros son el gran argumento de Dios ante el universo no caído, ante los seres espirituales que nunca cayeron, ante el tribunal celestial, para garantizar que nosotros nos hemos estado preparando en la tierra para vivir en el cielo. Porque recuerda que el cielo será un lugar preparado para gente preparada. Por lo tanto, esas obras que hay en nuestra vida, fruto de Dios en nosotros, que no tienen ningún mérito para que nosotros seamos perdonados o declarados justos, tienen el propósito de mostrar que nosotros hemos elegido el ambiente del cielo, el ambiente espiritual, los caminos de Dios, vivir conectados a Jesús y que nuestra vida sea una vida para la gloria de Dios. Podrás preguntarte, ¿y esas obras cómo se producen en nuestra vida? ¿Cómo logramos vivir para la gloria de Dios? En la carta a los Hebreos encontramos una declaración que es extraordinaria. Fíjate, Dios tiene la solución. Tu vida de obediencia y mi vida de obediencia se pueden producir solamente si nosotros confiamos en Dios y permitimos que Él obre en nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios obra en ti para que tú seas fiel. Él hace en ti lo que es agradable delante de Él. Él obra en tu vida y en la mía para gloria y honra de su nombre. No te preocupes, las obras salen de forma natural cuando tú estás conectado al Señor, cuando tú permites la obra del Señor en tu vida. Conéctate a Él, entrégate a Él, confía en Él, déjale que Él obre en tu vida. Como la electricidad se transforma en luz cuando dejamos que la bombilla se conecte a la electricidad, así también nosotros, si nos conectamos a Jesús, tendremos una vida rica en fidelidad, en buenas obras, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios y para que Dios pueda justificar ante el universo no caído que tú y yo hemos elegido vivir el ambiente del cielo. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en tu peregrinaje. Confía en Jesús y deja que el Señor guíe tu vida. Dios te acompañe.